Hoy te traemos 10 historias sobrenaturales que desafían toda lógica y te harán dudar de la realidad. Desde calles que aparecen solo con la luna llena, hasta libros que susurran secretos que nadie debería escuchar. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo imposible se vuelve posible y cada historia te mantendrá al borde del asiento. Quédate hasta el final, porque cada relato es más aterrador que el anterior, y no querrás perderte ni un detalle. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando universos paralelos con nosotros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos cada vez más sorprendentes. Historia 1 del callejón que aparecía solo con luna llena y llevaba a un lugar imposible. Me llamo Javier, tengo 32 años y soy fotógrafo, vivo en Ciudad de México, y nunca pensé que una salida nocturna rutinaria cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Todo comenzó una noche de luna llena mientras caminaba por el centro histórico, buscando capturar la luz plateada que iluminaba los edificios antiguos. Entre callejones conocidos apareció uno que no recordaba haber visto antes, estrecho, húmedo, con paredes cubiertas de grafitis que parecían moverse bajo la luz de la luna. La curiosidad me venció y decidí entrar. El aire era denso, cargado de un aroma extraño, como tierra mojada mezclada con algo metálico. A cada paso, sentía que el mundo exterior desaparecía detrás de mí, que los sonidos de la ciudad se amortiguaban hasta extinguirse. Al final del callejón, en lugar de dar a otra calle conocida, encontré una especie de patio amplio, oscuro, iluminado por una luz que no podía identificar, con construcciones que se torcían en ángulos imposibles, como si las leyes de la física no existieran allí. Intenté dar media vuelta, pero el callejón que había atravesado parecía desvanecerse detrás de mí. Las paredes que creía sólidas empezaron a difuminarse, y una sensación de vértigo me recorrió mientras comprendía que no estaba en la Ciudad de México, ni en ningún lugar que reconociera. Todo tenía un silencio absoluto, roto solo por el susurro de mis propios pasos que parecía multiplicarse. Caminé por ese lugar imposible, observando figuras que se desvanecían al intentar acercarme. Sombras que parecían mirar desde esquinas que no deberían existir. En algún momento, encontré un espejo antiguo colgado en una pared torcida, y al mirarme, mi reflejo parecía más joven, más asustado, pero también no del todo mío. Parpadeé y el reflejo sonrió de forma inquietante, una mueca que yo no había hecho. Sentí que el tiempo se estiraba, que cada segundo duraba eternidades, y a veces el cielo aparecía sobre mí con lunas dobles, reflejadas en charcos que no tenían fin. Todo lo que intentaba comprender se desvanecía. Las luces cambiaban de color y las texturas de las paredes parecían moverse, como si el callejón tuviera vida propia. Escuché risas apagadas, voces susurrando mi nombre, y sentí que alguien o algo caminaba detrás de mí, aunque al girarme no había nadie. Durante lo que percibí como horas, busqué una salida, cualquier indicio de la ciudad que conocía, pero el callejón parecía infinito, con caminos que se bifurcaban hacia espacios que desafiaban la lógica. En un momento, sentí un frío intenso que me atravesaba hasta los huesos, y la luz plateada de la luna se volvió roja, bañando el callejón en un tono inquietante que parecía pulsar con mi corazón. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el aire, absorbida por las sombras. Recordé mis cámaras en casa, las fotos que había tomado, y me pregunté si alguna evidencia tangible confirmaría lo que estaba viviendo, pero no podía concentrarme en nada. La sensación de estar atrapado en un lugar que no pertenecía a ningún mundo conocido era absoluta. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, un destello de luz apareció a lo lejos, y con pasos temblorosos me dirigí hacia él, sin saber si sería la salida o solo otro engaño de aquel callejón imposible. Cuando crucé el umbral, de repente me encontré en una calle familiar del centro histórico. La luna llena iluminaba la ciudad de la forma que siempre la había visto, y todo parecía normal. Pero algo cambió en mí. Cada vez que miro por las esquinas de la ciudad durante la luna llena, siento que el callejón podría reaparecer en cualquier momento, listo para arrastrarme de nuevo a ese lugar imposible donde la realidad y la locura se entrelazan, y donde cada sombra parece susurrar que nunca estoy realmente solo. Si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a seguir creando contenido de extrema calidad, puedes hacerlo con un super thanks. Solo $1 ayuda a que sigamos creciendo y trayéndote historias únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias por tu apoyo. Historia 2: El edificio donde nadie envejecía. Me llamo Laura, tengo 28 años y soy periodista,
vivo en Barcelona. Y todo comenzó cuando recibí una pista anónima sobre un edificio antiguo en el barrio gótico que parecía desafiar el paso del tiempo. Al llegar, lo primero que noté fue que, a pesar de su fachada desgastada y paredes desconchadas, las ventanas reflejaban una luz interna cálida, casi hipnótica, y las puertas de madera crujían suavemente como si me invitaran a entrar. Al cruzar el umbral, un aroma a libros viejos y cera se mezclaba con un perfume indefinible, dulce y extraño, que me provocaba un cosquilleo inquietante en la nuca. Los pasillos eran estrechos, interminables, y los relojes colgados en las paredes parecían detenerse en distintas horas. Ninguno avanzaba de manera coherente. Conforme subía por las escaleras, escuché pasos detrás de mí, pero al girarme no había nadie. La sensación de ser observada era constante, pesada, como si el edificio respirara a mi alrededor. Al llegar a un piso, me encontré con apartamentos cuyos interiores parecían congelados en décadas distintas, algunos con muebles de los años 50, otros con tecnología de los 90, y todos con residentes que me miraban con ojos fijos, curiosos pero inexpresivos. Intenté entablar conversación, y descubrí algo que me heló la sangre. No tenían idea de quién era yo, pero tampoco parecían conocer la noción de tiempo. Sus nombres eran los mismos que aparecían en fotografías antiguas que colgaban en las paredes. Al observarlas, noté que los rostros eran idénticos, sin una sola arruga, igual que los inquilinos frente a mí. Una señora me ofreció té, y mientras lo bebía, sentí un estremecimiento. Al mirar de nuevo, vi que su reflejo en un espejo mostraba arrugas que ella no tenía en realidad, y sonrió con una mueca que no coincidía con su rostro real. Cada hora que pasaba en ese edificio parecía durar días, y sin embargo, al salir a la calle, el mundo exterior seguía igual que cuando entré. Intenté tomar notas, fotografiar, grabar, pero los dispositivos fallaban de manera extraña. Las cámaras no enfocaban, las grabadoras reproducían estática y susurros incomprensibles. Sentí que el edificio estaba consciente de mi presencia, evaluando mi curiosidad, jugando con mi percepción. Y poco a poco, un miedo profundo comenzó a crecer. No era solo que los habitantes no envejecieran, sino que parecían sostener la esencia de algo que no debía existir, algo detenido entre la vida y una eternidad inquietante. Una noche, decidí pasar más tiempo explorando los rincones más oscuros, sótanos llenos de muebles cubiertos con sábanas amarillentas, pasillos donde la luz eléctrica parecía parpadear siguiendo mi andar, y puertas cerradas de las que provenían susurros apagados, casi lamentos. Sentí que cada sonido y sombra tenía intención propia, como si el edificio me estuviera guiando hacia algo que no debía descubrir. En uno de los pisos superiores, encontré un antiguo salón de baile, con un parquet gastado y un espejo enorme que cubría una pared completa. Al acercarme, vi reflejados no solo a los residentes, sino también versiones de mí misma que envejecían y desvanecían al instante, como si mostrara futuros posibles que nunca ocurrirían. El terror me invadió. Comprendí que permanecer allí demasiado tiempo podía atraparme en una especie de loop temporal, congelando mi esencia como la de los otros. Intenté salir, pero los pasillos se habían transformado, las escaleras no llevaban al piso que esperaba. Las puertas abrían a habitaciones que no existían antes, y cada vez que creía encontrar la salida, regresaba al salón de baile. Finalmente, exhausta, decidí rendirme y me senté frente al gran espejo, observando los rostros que no envejecían, las miradas vacías que parecían seguirme, y comprendí que aquel edificio no solo preservaba la juventud, sino que también robaba la esencia del tiempo de quienes entraban, manteniéndolos atrapados en un presente eterno y silencioso. Al día siguiente desperté en la calle, frente al edificio, con el sol de Barcelona iluminando la ciudad normal, pero llevaba conmigo un sentimiento indescriptible, como si parte de mí hubiera quedado retenida dentro de aquellas paredes, y desde entonces, cada vez que paso cerca, siento que los ojos de alguien detrás de una ventana me observan, iguales a los de las fotos antiguas, esperando que regrese y complete la eternidad de aquel edificio imposible. Si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a seguir creando contenido de extrema calidad, puedes hacerlo con un Super Thanks. Solo $1 ayuda a que sigamos creciendo y trayéndote historias únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias por tu apoyo. Historia 3: la autopista donde los autos circulaban sin conductor. Me llamo Daniel, tengo 35 años y soy ingeniero, vivo en Ciudad de México. Y nunca olvidaré aquella noche en la que decidí conducir de regreso a casa por una ruta que creía familiar. Todo comenzó cuando el tráfico estaba inusualmente ligero y la luna llena iluminaba la carretera.
revelando un asfalto que parecía más negro que de costumbre, casi absorbiendo la luz de los faros. Al principio, noté que los autos delante de mí mantenían una velocidad constante, perfecta. Sin ningún conductor visible, al acercarme, la sensación de inquietud creció, como si algo prohibido estuviera en marcha. Cada vehículo parecía flotar, deslizarse suavemente sin el mínimo ruido mecánico, y al mirar sus ventanas, solo veía asientos vacíos, como si las sombras de quienes debían conducir se hubieran evaporado. Intenté adelantar uno, y en el instante en que lo hice, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. El auto que seguía delante de mí aceleró, adaptándose a mi velocidad, manteniendo una sincronización imposible, y el silencio era absoluto, roto únicamente por el rugido de mi motor, que parecía extranjero en aquel lugar. Con cada kilómetro que avanzaba, el paisaje se transformaba de manera sutil pero perturbadora. Los letreros de la autopista mostraban nombres de ciudades que no existían, y las luces de la vía parecían moverse en patrones extraños, como si guiadas por una mente propia. Sentí que estaba atrapado en un flujo de tiempo diferente, los minutos parecían horas, y cada curva revelaba autos adicionales que nunca había visto antes, todos sin conductor, todos dirigiéndose hacia un destino que no podía identificar. Intenté salir por la primera salida que encontré, pero al girar, la carretera se extendió interminable. Los carriles se multiplicaban y los autos sin conductor se alineaban a mi alrededor como si formaran un ejército silencioso, avanzando en perfecta coordinación. En un momento, vi a lo lejos una figura que parecía humana en medio de la autopista, inmóvil, rodeada de autos que la rodeaban sin tocarla. Cuando me acerqué, la figura desapareció, y un frío intenso me recorrió, como si la autopista misma respirara y evaluara cada uno de mis movimientos. Intenté detenerme, encender las luces intermitentes, pero los autos detrás de mí reaccionaban de manera extraña, sus frenos se sincronizaban con los míos, y sentí que cada maniobra que hacía era anticipada, como si la carretera y los vehículos tuvieran conciencia. A lo lejos, las señales luminosas empezaron a parpadear en patrones incomprensibles, y noté que algunas carreteras laterales desaparecían en sombras que no correspondían a la noche ni al entorno. La sensación de ser observado era constante, y de repente, el rugido del viento se mezcló con un murmullo de voces que parecían provenir de los autos mismos. Un susurro metálico, fragmentado, que repetía mi nombre y hablaba de destinos inevitables. Cada vez que intentaba buscar referencias conocidas, no encontraba nada. Los kilómetros pasaban pero el paisaje no cambiaba. Los autos sin conductor se multiplicaban y parecía que todos avanzaban hacia un mismo punto más allá de la vista. Un lugar que me atraía y aterrorizaba al mismo tiempo. En un instante de desesperación, pisé el acelerador intentando escapar de aquel flujo inhumano. Pero la autopista se retorció frente a mí, los carriles se inclinaban y la gravedad parecía jugar en mi contra. Los autos que intentaban rodearme seguían movimientos imposibles, cruzándose sin chocar, como si estuvieran programados por una fuerza invisible. Finalmente, en un momento de silencio absoluto, vi una luz brillante al final de la carretera, distinta a cualquier farola o reflejo de la ciudad. Con el corazón latiendo desbocado, giré el volante hacia ella, y al cruzar, me encontré de nuevo en una autopista conocida, los autos conducidos por humanos, el tráfico normal, la ciudad de siempre iluminada por la luna. Sin embargo, algo había cambiado. Cada vez que manejo de noche, incluso en carreteras conocidas, siento que los autos sin conductor podrían reaparecer en cualquier momento, avanzando en perfecta sincronía hacia un destino que no puedo comprender, y sé, con un temor profundo, que la autopista donde todo es posible y nada sigue las reglas que conocemos sigue existiendo, esperando a que alguien más conduzca entre sus sombras. Si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a seguir creando contenido de extrema calidad, puedes hacerlo con un Super Thanks. Solo $1 ayuda a que sigamos creciendo y trayéndote historias únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias por tu apoyo. Historia 4 del banco donde su cuenta tenía millones. Me llamo Alejandro, tengo 40 años y trabajo como contable en Madrid. Y jamás imaginé que un simple trámite bancario cambiaría mi percepción de la realidad de manera tan perturbadora. Todo comenzó cuando decidí ir a un banco antiguo en un barrio que apenas conocía. Su fachada de mármol y puertas de hierro forjado parecía sacada de otra época, y un frío extraño me recorrió al cruzar el umbral. El interior estaba iluminado por lámparas que emitían una luz cálida y casi hipnótica, con ventanillas antiguas y relojes de péndulo que parecían no avanzar nunca. Me dirigí a una de las ventanillas para consultar mi cuenta y noté que el cajero que me atendió tenía una mirada vacía,
inexpresiva, pero en ningún momento apartó la vista de la pantalla que tenía frente a él. Cuando pregunté por mi saldo, su respuesta me dejó sin aliento. Millones y millones de euros figuraban en mi cuenta, cantidades imposibles para mi salario y mi vida cotidiana. Al principio pensé que era un error del sistema, pero al revisar movimientos, los registros mostraban transferencias y depósitos que nunca había realizado, de empresas y entidades que no existían, con fechas que no coincidían con el calendario actual. Intenté retirarlo, pero los cajeros automáticos del banco no funcionaban para mí, y cada intento por realizar operaciones era bloqueado por mensajes confusos y crípticos en la pantalla. Sentí una presión creciente, como si aquel dinero no perteneciera a este mundo, como si tocarlo me acercara a algo prohibido. Observé a otros clientes y noté que todos eran personas con expresiones serenas, silenciosas, que manejaban cantidades igualmente absurdas, pero sin mostrar emoción alguna. Era como si estuvieran atrapados en un estado perpetuo de riqueza sin disfrute ni preocupación. Intenté hablar con ellos, preguntar cómo habían obtenido tanto dinero, pero sus respuestas eran siempre evasivas, palabras que se desvanecían en murmullos incomprensibles. A medida que avanzaba, la atmósfera del banco se volvía más opresiva, las paredes parecían palpitar levemente, los relojes cambiaban de hora de manera irregular y sombras extrañas aparecían en los rincones de mi visión, pero desaparecían al mirarlas directamente. Sentí que algo me observaba desde la bóveda, un frío intenso que me recorrió la espalda, y noté que cada paso que daba resonaba con un eco que no parecía natural. En un momento, me acerqué a una puerta de seguridad que parecía llevar a la bóveda central. Estaba entreabierta, y de su interior emanaba una luz dorada, brillante y cegadora, acompañada de un murmullo que repetía mi nombre, prometiendo respuestas que no debía escuchar. La curiosidad me empujó a entrar, y lo que vi desafió toda lógica, un espacio enorme, repleto de cajas que flotaban en el aire, sobres de papel que se movían solos, monedas que giraban en espiral como si obedecieran una fuerza invisible. Comprendí entonces que el dinero que aparecía en mi cuenta no era dinero como lo entendemos. Pertenecía a otra dimensión, un lugar donde el valor material no tenía límite, pero tocarlo o reclamarlo podría arrastrarme a un destino del que no habría retorno. Sentí una mezcla de fascinación y terror, intenté tomar un sobre que flotaba frente a mí, y al tocarlo, la sensación de frío se intensificó hasta el dolor físico, y las voces se volvieron gritos que no provenían de este mundo. Retrocedí, temblando, y al girar, la bóveda parecía expandirse hasta un tamaño imposible, las paredes curvándose como si fueran líquidas, y los clientes y empleados del banco comenzaron a mirarme con una intensidad que congelaba la sangre. Comprendí que aquel banco era un portal, un lugar que ofrecía riqueza infinita, pero a un precio que ningún ser humano debería pagar, la esencia de uno mismo, atrapada entre mundos, prisionera de cifras que no existían en nuestra realidad. Salí del banco corriendo, con el corazón desbocado, y al llegar a la calle todo parecía normal, la ciudad tranquila, los edificios habituales, los autos pasando. Pero algo había cambiado. Desde aquel día, cada vez que veo un banco, siento que los millones siguen allí, esperándome, brillando en silencio, y que si alguna vez vuelvo, podría no regresar al mundo que conocía, atrapado para siempre en aquel espacio imposible donde el dinero no pertenece a ningún lugar y las leyes de la realidad se desvanecen entre sombras y luces doradas. Historia 5. La ciudad donde todo estaba escrito al revés. Me llamo Elena, tengo 30 años y soy traductora, vivo en Ciudad de México, y jamás olvidaré el día en que una simple caminata por la ciudad me sumió en un mundo donde nada tenía sentido. Todo comenzó cuando tomé un desvío que nunca antes había explorado, las calles parecían conocidas pero extrañamente distorsionadas, y lo primero que noté fueron los letreros de tiendas y calles escritos al revés, como si alguien hubiera decidido reflejar todo en un espejo invisible. Al principio pensé que era una broma, algún tipo de instalación artística, pero pronto comprendí que los carteles no solo estaban invertidos en la escritura, sino que las letras parecían moverse sutilmente, ondulando como si tuvieran vida propia, desafiando mi capacidad de leerlas. Al caminar, descubrí que los anuncios luminosos de los edificios también estaban al revés, y las pantallas de los teléfonos y cajeros automáticos mostraban símbolos que no podía descifrar, mezclados con palabras que giraban sobre sí mismas. Intenté preguntar a un transeúnte, pero su lenguaje estaba invertido también, hablaba con palabras al revés, y aunque entendí algunas frases, la sensación de extrañeza era abrumadora. Sus ojos, sin embargo, parecían normales, pero una mirada más profunda revelaba un vacío inquietante,
como si la esencia de todos allí estuviera reflejada y distorsionada al mismo tiempo. A medida que avanzaba, noté que la arquitectura también había cambiado. Los edificios se construían como si sus fachadas fueran un espejo, y cada esquina, cada callejón, parecía conducirme hacia lugares imposibles, giros que no podían existir en una ciudad normal. El cielo parecía más oscuro, con nubes que se movían al revés, y el sol parecía girar en la dirección opuesta de lo que mi mente reconocía. Intenté tomar notas, escribir en mi cuaderno, pero las palabras se invertían solas, como si el papel rechazara mi intento de documentar la ciudad. Sentí una sensación creciente de ansiedad, cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad conocida, y la ciudad parecía observarme, ajustando sus calles y edificios para mantenerme dentro de su lógica imposible. En algún momento, crucé una plaza donde la fuente giraba al revés, con el agua subiendo en lugar de caer, y personas caminando hacia atrás, sus movimientos perfectamente coordinados, indiferentes a mi presencia, como si yo fuera un intruso en un mundo regido por reglas que no comprendía. Intenté salir por una avenida que creía conocer, pero al girar, los letreros se reorganizaron, los edificios se reflejaron sobre sí mismos y la salida desapareció, reemplazada por un callejón que nunca había visto, con puertas que daban a habitaciones que no existían. Empecé a escuchar susurros, voces que parecían venir de las paredes, pronunciando mi nombre al revés, llamándome a adentrarme más en la ciudad. Cada sonido me desorientaba más, los relojes de las plazas giraban en sentido contrario, y los autos que pasaban lo hacían de manera inversa, generando una sensación de movimiento imposible y perturbador. Al pasar frente a un espejo en una tienda abandonada, vi mi reflejo deformado, con rasgos invertidos, y una sensación de terror profundo me recorrió. Comprendí que la ciudad no solo había alterado la escritura y el movimiento, sino que estaba cambiando mi percepción de mí misma, reflejando una versión que no era yo y que comenzaba a ocupar mi mente. Intenté gritar, pedir ayuda, pero el sonido de mi voz se transformaba en murmullos invertidos que solo yo podía percibir. Todo parecía diseñado para aislarme, para que aceptara que allí, en esa ciudad, nada podía ser normal. Finalmente, tras lo que percibí como horas, encontré una calle que parecía un poco más familiar, con letreros normales y personas hablando sin distorsión. Al salir de aquel laberinto, la Ciudad de México volvió a aparecer ante mí tal como la conocía, con su tráfico, sus luces y sus ruidos habituales, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que camino de noche o veo reflejos en ventanas o charcos, siento que la ciudad podría transformarse de nuevo, que cualquier calle podría volverse al revés y que, si no estoy atenta, podría perderme para siempre en un mundo donde todo está invertido, donde la lógica no existe y donde cada reflejo es una amenaza silenciosa que me recuerda que la realidad puede ser mucho más frágil y oscura de lo que jamás imaginé. Historia 6 del parque de diversiones abandonado que funcionaba de noche. Me llamo Ricardo, tengo 33 años y soy guía turístico, vivo en Guadalajara, y jamás imaginé que una exploración nocturna pudiera sumirme en un terror que desafiara toda lógica. Todo comenzó cuando escuché rumores sobre un parque de diversiones cerrado hace décadas en las afueras de la ciudad. Decían que por la noche, luces y risas podían escucharse aunque el lugar estaba oficialmente abandonado. Movido por la curiosidad, decidí visitarlo una noche de luna nueva, caminando por senderos que apenas recordaban el paso del tiempo, con la hierba creciendo entre los adoquines y los juegos oxidados que crujían con el viento. Al llegar, la entrada estaba cubierta de grafitis y herrumbre, pero lo más extraño fue que las puertas de acceso se abrían sin resistencia alguna, como si el parque me invitara a entrar. Apenas crucé el umbral, sentí un cambio en el aire, una brisa helada, mezclada con aromas dulces y metálicos, que me erizó la piel y me hizo dudar si debía avanzar. Las luces comenzaron a encenderse lentamente, una por una, revelando carruseles girando sin motor visible, ruedas de la fortuna iluminadas que emitían un zumbido bajo y constante, y juegos mecánicos que se movían como si estuvieran habitados, aunque no había personas a la vista. Caminé por los pasillos entre las atracciones, y escuché risas y gritos que no parecían reales, ecos distorsionados que no correspondían a ningún cuerpo humano. Las voces se acercaban y se alejaban sin patrón alguno, y el sonido metálico de los juegos retumbaba en mi pecho. Intenté acercarme a un carrusel, y las figuras de los caballos parecían mirarme con ojos que reflejaban miedo y desesperación. Al tocarlos, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo, como si algo vivo se escondiera bajo la pintura descascarada. Cada paso que daba, los juegos se activaban a mi alrededor,
y noté que las sombras de los antiguos visitantes aparecían, siluetas borrosas que danzaban entre la luz, siempre fuera de mi alcance, siempre observándome. En un momento, escuché un susurro detrás de mí que dijo mi nombre, y al girar, no había nadie. Pero sentí una presencia intensa, un peso invisible que me seguía. El suelo crujía de manera extraña, y algunas atracciones parecían cambiar de posición cuando no las miraba directamente, como si el parque tuviera voluntad propia, reorganizando su espacio para mantenerme atrapado. Al pasar frente a una casa del terror, la puerta se abrió sola, revelando un interior oscuro donde sombras se movían con gestos humanos, imitando risas y llantos, y mi reflejo aparecía en espejos que no existían en la arquitectura original, con un rostro más pálido y con miedo creciente. Intenté retroceder hacia la salida, pero el parque se extendía infinitamente. Cada vez que creía reconocer un camino, los senderos se torcían, los carteles señalaban direcciones imposibles, y las luces parpadeaban en colores que no correspondían a ninguna atracción normal. Sentí que el parque estaba vivo, consciente de mi miedo, y que jugaba conmigo, probando mi resistencia, mi cordura, mientras las voces se volvían más claras, hablando de secretos antiguos, de visitantes que nunca se habían ido, de un ciclo que se repetía noche tras noche. Finalmente, exhausto y temblando, corrí hacia lo que creí era la salida. Al salir, la ciudad apareció a lo lejos, silenciosa y tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero desde aquella noche, cada vez que paso cerca de áreas abandonadas, siento que las risas y luces del parque podrían regresar, que los juegos se moverían solos, que las sombras me estarían observando y que, si vuelvo, podría quedar atrapado para siempre en un espacio donde el tiempo y la realidad se disuelven, donde las risas son un eco del miedo y cada sombra es un recordatorio de que hay lugares que nunca deberían ser explorados después del anochecer. Historia 7. El pueblo donde llovía arena negra. Me llamo Mariana, tengo 29 años y soy geóloga, vivo en Monterrey, y jamás pensé que una expedición de campo pudiera sumirme en un terror que desafiara toda lógica y naturaleza conocida. Todo comenzó cuando recibí un informe extraño sobre un pequeño pueblo en las montañas del norte de México, donde los residentes aseguraban que de vez en cuando caía una lluvia de arena negra que quemaba al contacto con la piel. Movida por la curiosidad científica, decidí visitarlo sola, equipada con equipo de medición y cámaras, buscando documentar un fenómeno natural inusual. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio absoluto, no había animales, ni viento, ni los típicos sonidos de un pueblo rural. Las casas estaban cubiertas por una fina capa de arena negra, y el aire olía a azufre y tierra quemada. Caminé por las calles vacías y cada paso levantaba pequeñas nubes de aquel polvo oscuro que se filtraba entre mis dedos y se pegaba a mi piel. Mientras avanzaba hacia la plaza central, noté que el cielo estaba cubierto por nubes densas y de un tono gris violáceo, que no dejaban pasar la luz del sol y daban la sensación de un crepúsculo eterno. Sin previo aviso, comenzaron a caer los primeros granos de arena negra, cayendo lentamente, suspendidos en el aire como si flotaran. Al tocarlos, sentí un dolor intenso en la piel, como quemaduras químicas, y mi ropa comenzó a ennegrecerse instantáneamente. Intenté cubrirme, correr, buscar refugio, pero la lluvia era persistente y parecía tener voluntad propia, siguiendo mis movimientos, concentrándose en mi rostro y manos. Cada vez que intentaba avanzar, sentía que el suelo se volvía traicionero. La arena negra cubría grietas y hoyos, y por momentos parecía moverse bajo mis pies, como si tuviera vida propia. Observé a los pocos habitantes que quedaron en el pueblo, y comprendí que algo sobrenatural ocurría. Caminaban por la lluvia de arena sin inmutarse, su piel y ropa completamente intactas, sus ojos vacíos, sin emoción, como si estuvieran acostumbrados a aquel castigo perpetuo que la naturaleza les imponía a cualquiera que no perteneciera a ese lugar. Intenté hablar con ellos, preguntar cómo soportaban la lluvia, pero sus voces eran apagadas, casi susurros que se perdían en el aire cargado, y no respondían mis preguntas directamente. Mientras avanzaba hacia las afueras del pueblo, noté que la arena negra empezaba a formar pequeñas corrientes, deslizándose como ríos oscuros entre las calles, arrastrando todo a su paso, piedras, ramas y fragmentos de madera que parecían absorberse en aquel polvo misterioso. El cielo se oscureció aún más, y la lluvia se intensificó, cada grano quemando más que el anterior, como si tuviera intención de marcarme, de dejar un rastro que no podría borrar. Sentí miedo real, comprendí que aquel fenómeno no era natural,
que el pueblo estaba atrapado en un ciclo de maldición, y que cualquiera que no fuera de allí sufría sus efectos en carne y alma. En un intento desesperado, busqué refugio en una iglesia abandonada. Al entrar, la arena negra parecía detenerse, pero el aire dentro estaba pesado, casi sofocante, y el silencio era absoluto, roto solo por el goteo de arena desde el techo en un ritmo irregular y siniestro. Observé los vitrales y noté que mostraban escenas del pueblo cubiertas por polvo negro, con figuras humanas caminando entre tormentas de arena, algunas de ellas con rostros que reconocí. Los habitantes del pueblo, idénticos a los que había visto en la plaza. Comprendí que no solo era la lluvia lo que atrapaba a los extraños, sino la esencia misma del lugar, que devoraba a quienes no pertenecían, como un organismo vivo que defendía su territorio. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tormenta, la lluvia comenzó a disminuir. Con pasos doloridos y piel quemada, salí del pueblo, sin mirar atrás, con la sensación de que cada grano que caía sobre mí llevaba consigo un fragmento de mi vida. Desde aquel día, cada vez que veo polvo o arena en lugares remotos, siento un estremecimiento profundo, recordando el pueblo donde la arena negra llueve sin piedad, donde la naturaleza se volvió hostil y consciente, y donde cualquier visitante corre el riesgo de quedar atrapado en un ciclo de dolor y misterio que nunca termina. Si quieres apoyar directamente al canal y ayudarnos a seguir creando contenido de extrema calidad, puedes hacerlo con un Super Thanks. Solo $1 ayuda a que sigamos creciendo y trayéndote historias únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias por tu apoyo. Historia 8: La cabaña que cambiaba de lugar cada amanecer. Me llamo Sergio, tengo 34 años y soy excursionista profesional, vivo en España. Y jamás imaginé que un retiro en las montañas pudiera sumirme en un misterio que desafiara toda lógica y cordura. Todo comenzó cuando decidí escapar del bullicio de la ciudad y alquilar una cabaña solitaria en un bosque remoto. Cerca de los Pirineos, el lugar parecía tranquilo, aislado, perfecto para desconectarme y encontrar inspiración para escribir un libro de aventuras. La primera noche transcurrió con normalidad, rodeado del silencio del bosque y del murmullo de un río cercano. Pero al despertar, algo extraño me sorprendió: la cabaña no estaba en el mismo lugar donde la había dejado. Miré alrededor confundido, los árboles eran distintos, las rocas tenían formas que no recordaba, y la pendiente del terreno era diferente. Al principio pensé que había perdido la noción del espacio o que mi mente me jugaba una broma, pero al explorar el entorno, noté que la cabaña estaba intacta, pero completamente fuera de lugar, como si hubiera sido transportada por alguna fuerza desconocida durante la noche. Cada amanecer, sucedía lo mismo: al despertar, la cabaña había cambiado de posición, a veces más cerca del río, otras veces en medio del bosque profundo, y en ocasiones, en claros donde no parecía posible que hubiera sido colocada por medios normales. La sensación de aislamiento creció con cada día. Pronto comprendí que el bosque que rodeaba la cabaña también cambiaba, senderos que conocía desaparecían, rocas y árboles parecían moverse ligeramente, y los sonidos del bosque se volvían extraños, con ecos que no podían pertenecer a la naturaleza. Intenté marcar mi cabaña con piedras y señales, pero cada mañana las marcas habían desaparecido o estaban en lugares que no recordaba. Una noche, escuché pasos alrededor de la cabaña, pero al asomarme, no vi a nadie. Sin embargo, sentí que algo invisible me observaba, evaluaba cada movimiento, como si la cabaña misma tuviera conciencia. Los amaneceres siguientes trajeron cambios aún más inquietantes. A veces la cabaña aparecía en bordes de precipicios, con vistas que nunca había visto, y el viento susurraba entre los árboles nombres que me resultaban familiares, como si recordara fragmentos de mi vida. La comida y las provisiones que dejaba afuera desaparecían o se movían a lugares imposibles. El mobiliario interior de la cabaña también parecía alterarse ligeramente. Libros que estaban en la mesa aparecían en estantes, sillas cambiaban de posición, y algunas veces encontraba objetos que no eran míos, con un polvo antiguo, como si hubieran sido transportados desde otra época o lugar. La soledad se volvió opresiva, el tiempo dentro de la cabaña parecía distorsionarse. Algunas noches sentía que habían pasado semanas mientras afuera transcurrían apenas horas. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas, sombras que se movían fuera de las ventanas, susurros que provenían de rincones sin luz, y a veces, al mirar por la puerta, veía otra cabaña idéntica en la distancia, con alguien dentro que no podía reconocer, reflejando mis propios movimientos. Intenté abandonar el lugar, pero cada camino que tomaba para alejarme me devolvía a la cabaña,
como si el bosque y la cabaña conspiraran para mantenerme dentro de un ciclo infinito. Sentí un miedo profundo, la sensación de que no solo la cabaña cambiaba de lugar, sino que yo mismo me estaba perdiendo en su espacio imposible, convirtiéndome en prisionero de una lógica que no podía comprender. Finalmente, después de días de desesperación, decidí documentar todo, fotografías, notas, marcas en los árboles, pero incluso estas pruebas parecían alterarse. Las fotos mostraban la cabaña en lugares que no existían y los mapas dibujados aparecían con senderos que cambiaban cada vez que los miraba. Cuando por fin logré alejarme unos kilómetros, al mirar atrás, vi la cabaña sobre un promontorio, iluminada por el amanecer, intacta, observándome, como si supiera que intentaría escapar. Desde aquel día, cada vez que recuerdo aquella experiencia, siento un estremecimiento, sé que la cabaña sigue allí, cambiando de lugar cada amanecer, y que cualquier visitante podría perderse para siempre en su espacio mutable, atrapado entre árboles, rocas y senderos que nunca permanecen en su lugar, viviendo un terror silencioso que desafía la lógica y la realidad misma. Historia 9. La librería donde los libros susurraban. Me llamo Isabel, tengo 31 años y soy bibliotecaria, vivo en Ciudad de México, y jamás imaginé que una tarde buscando textos antiguos me sumergiría en un misterio que desafiaba toda razón. Todo comenzó cuando descubrí, por casualidad, una librería escondida en una calle estrecha del centro histórico, con un cartel gastado que apenas dejaba ver la palabra libros. La puerta de madera estaba cubierta de polvo y parecía no haber sido abierta en décadas, pero al empujarla, un aroma intenso a papel antiguo y cera me envolvió, mezclado con un olor metálico que me erizó la piel. Al entrar, noté que los estantes se extendían más allá de lo que podía abarcar la vista, altos hasta un techo imposible de distinguir, llenos de libros de todos los tamaños, cubiertas desgastadas, algunas con títulos en idiomas que no reconocía. Al tomar el primer libro, escuché un susurro suave, apenas audible, que parecía salir de sus páginas. Pensé que era mi imaginación, pero al abrirlo, las palabras parecían vibrar y formar sonidos, murmurando frases incomprensibles, como si los libros quisieran comunicarse conmigo de manera secreta. Avancé entre los pasillos, y cuanto más me adentraba, más fuertes se hacían los susurros. No venían de un solo libro, sino de todos a mi alrededor, un coro de voces bajas que repetían nombres, historias que no existían y advertencias vagas sobre lugares y personas que nunca había conocido. Intenté salir, pero la puerta por la que había entrado desapareció, reemplazada por estanterías continuas. Y un frío intenso me recorrió la espalda, el aire dentro de la librería parecía más denso, como si cada palabra murmurada tuviera peso, como si pudiera tocarme y penetrar en mi mente. Los libros comenzaron a moverse lentamente, cambiando de posición, algunos cayendo al suelo para abrirse en páginas concretas, mostrando imágenes que no deberían existir, escenas de personas que yo conocía, haciendo cosas que jamás habían hecho, y rostros que parecían observarme desde el papel con ojos vivos. Intenté gritar, pero mi voz fue absorbida por las paredes de libros, transformándose en un susurro más dentro del coro interminable. Cada paso que daba resonaba con un eco extraño, y sentí que algo me seguía. Sombras que se deslizaban entre los estantes se movían en sincronía con mis propios movimientos, desapareciendo cuando intentaba mirarlas directamente. Llegué a una sección donde los libros colgaban del techo, flotando levemente, y al acercarme, sus páginas comenzaron a pasar solas, revelando historias que hablaban de mí, de recuerdos que había olvidado, de decisiones que nunca tomé, como si la librería conociera mi vida mejor que yo misma. Sentí un miedo profundo, la sensación de que no solo estaba atrapada físicamente, sino que mi mente estaba siendo absorbida, evaluada, registrada por aquel lugar, como si los libros no solo contuvieran historias, sino también almas. En un momento, vi un libro abierto sobre una mesa, y al mirar sus páginas, mi reflejo apareció dentro de ellas, envejecido y pálido, con ojos que suplicaban ayuda. Cuando parpadeé, mi reflejo desapareció, pero la sensación de que alguien o algo me observaba permaneció. Intenté recordar cómo había llegado allí, el camino que había tomado, pero mis recuerdos parecían alterarse, cada esquina del lugar parecía cambiar, los pasillos se doblaban de maneras imposibles, y los susurros se intensificaban, hablando más claro, pronunciando mi nombre y palabras que me provocaban un terror profundo y confuso. Finalmente, después de lo que percibí como horas, logré encontrar un estrecho corredor iluminado por una luz débil que parecía guiarme hacia la salida. Al salir, la librería había desaparecido, reemplazada por una calle normal, con tiendas y cafés como cualquier otro día. Sin embargo, algo cambió en mí,
y cada vez que paso frente a bibliotecas o librerías, siento un estremecimiento. Escucho susurros lejanos y sé que aquellos libros que susurraban siguen existiendo en algún lugar, esperando que alguien los abra, dispuestos a revelar secretos que ningún ser humano debería conocer y a atrapar la mente de quien ose escucharlos. Demasiado tiempo. Historia 10 del metro que no tenía final. Me llamo Javier, tengo 36 años y soy periodista, vivo en Ciudad de México. Y jamás olvidaré aquella noche en la que un simple viaje en metro se convirtió en una pesadilla que desdibujó toda noción de tiempo y espacio. Todo comenzó cuando tomé la última línea de la noche para regresar a casa. El vagón estaba casi vacío, con solo unos pocos pasajeros que miraban fijamente el vacío, en silencio, como si no existiera conversación ni pensamiento. Al avanzar por los túneles, noté que las estaciones empezaban a tener nombres extraños, desconocidos, que no figuraban en ningún mapa. Intenté preguntar a otros pasajeros, pero sus labios no se movían y sus ojos me ignoraban por completo. El tren parecía alargar sus trayectos de manera imposible, con túneles que se extendían por kilómetros sin fin, y una sensación de opresión comenzó a instalarse en mi pecho, como si el aire dentro del vagón fuera más denso, pesado, cargado de algo que no podía identificar. Cada estación que pasábamos estaba iluminada de forma extraña, con luces parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes en las paredes y en los rostros de los pasajeros. Algunas veces veía figuras moviéndose en los túneles, pero al mirar con atención, desaparecían, dejando solo un eco de pasos que no coincidía con el ritmo del tren. Intenté bajarme en la primera estación que reconocí, pero al abrir la puerta, no había andén, solo un túnel oscuro que se extendía más allá de lo visible, con rieles que parecían retorcerse y curvarse de manera imposible, como si el metro mismo desafiara la geometría y la física. A medida que avanzábamos, los anuncios en los vagones comenzaron a mostrar mensajes extraños, con letras que se movían, se deformaban y formaban frases inquietantes, como si intentaran comunicarse conmigo directamente. No hay salida, cada estación te observa, el fin no existe. Intenté hablar con los pasajeros, pero al hacerlo, escuchaba mi propia voz distorsionada, doblada, resonando en un tono grave que me helaba la sangre. Comprendí que algo más gobernaba aquel metro, una entidad invisible que controlaba el flujo del tren y la percepción de quienes osaban abordarlo. Cada curva del túnel parecía prolongarse infinitamente, y noté que los pasajeros comenzaban a multiplicarse, apareciendo de repente, siempre con expresiones serenas, algunas con ojos vacíos, otras mirando hacia mí con un detalle perturbador, como si supieran algo que yo desconocía, como si hubieran quedado atrapados allí hacía años o décadas. El tiempo dejó de tener sentido, segundos se volvían horas, minutos parecían días, los relojes en los vagones estaban detenidos o giraban hacia atrás, y las estaciones se repetían, pero con ligeras variaciones, como si el metro jugara con mi mente, creando un laberinto que no tenía salida. En un momento, vi una luz tenue al final de un túnel, y mi instinto me dijo que era la salida. Corrí por los pasillos, pero cada puerta a la que llegaba me conducía a otro vagón, idéntico al anterior, con los mismos pasajeros y los mismos ecos de pasos y voces distorsionadas. Sentí un miedo profundo, la certeza de que estaba atrapado en un bucle interminable, un metro que no tenía final, donde cada estación era un reflejo de otra, y donde cualquier intento de escapar solo prolongaba la experiencia. Intenté documentar todo en mi teléfono, pero las fotos y vídeos mostraban lugares que no existían, pasajeros que cambiaban de rostro y túneles que se retorcían más allá de la lógica. Finalmente, exhausto, me senté en un asiento, y los susurros de los pasajeros comenzaron a formar palabras claras: acepta el viaje, nunca terminará, el metro no pertenece a este mundo, cada estación es un destino. Sentí que mi conciencia empezaba a confundirse con la de los otros atrapados, comprendiendo que aquel metro no solo era un transporte, sino un espacio entre dimensiones, un lugar donde el tiempo y la realidad se disolvían, donde los viajeros quedaban atrapados para siempre, observados por fuerzas que no podían entenderse ni enfrentarse. Al despertar de lo que parecía un sueño, me encontré nuevamente en el vagón, con la misma estación al frente, los mismos pasajeros y la misma sensación de que no habría final, y desde aquel día, cada vez que veo el metro o escucho el sonido de los rieles, siento un estremecimiento profundo, recordando que hay viajes de los que nadie regresa y que existen lugares dentro de nuestra ciudad donde la lógica y el tiempo simplemente dejan de existir. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando universos paralelos con nosotros, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo.
Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos cada vez más sorprendentes.